Seguimos. Estamos con el tema de Proverbios, que es cómo debe de ser nuestra relación con Dios y con los hombres. Y ya hemos visto los primeros versículos del 1 al 4, donde se nos dice que debemos ser obedientes a Dios, guardar sus mandamientos en nuestra vida, y entonces esto nos va a traer bienestar, nos va a traer paz, vamos a vivir una vida tranquila, más tranquila de como la vivimos realmente. Y bueno, la cosa es que vamos a continuar, quedamos en el verso 5 en adelante. Seguimos con este mismo tema, cómo debe de ser nuestra relación con Dios y con los hombres. Verso 5. En el verso 5, mis hermanos, se nos está diciendo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía. En otra versión dice: en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. También lo siguiente: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí está dándonos el libro de Proverbios una indicación más de cómo debe de ser nuestra relación con Dios. Nos debemos de preguntar, mis hermanos, a veces, si aquellos que están recitando estos versículos, porque hay quien recita los versículos, se han dado cuenta de cuál es la rica mina de verdad que encontramos en estos versículos. Tenemos que recordar que estos versículos fueron directamente dirigidos, en primer lugar, a aquellos que estudian de una manera constante, perseverante la palabra de Dios, así como Pablo se lo dijo en una ocasión a Timoteo. Vamos a leer un texto en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y dice ahí, 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo nos debemos de presentar a Dios? Como aprobados. ¿Pero en qué? ¿Aprobados en qué? Y luego dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, la manera en que nos vamos a presentar a Dios aprobados es aprendiendo, nosotros que venimos a estudiar la palabra de Dios, es aprendiendo a trazar. Usar la Biblia es su texto, su palabra griega, de la palabra usar, viene de un lenguaje refiriéndose como a un albañil. Alguien que está dedicado a la construcción. Y yo no sé si a usted le tocó, por ejemplo, yo de chico me tocó en mi casa con mis papás, que recuerdo la casa era de una planta y éramos 6 y antes dormíamos 4 en una misma habitación, después se fueron haciendo recámaras y cuando me tocó participar se iba a hacer mi recámara en la parte de arriba. Entonces le eché muchas ganas, ¿verdad? Ahí, porque era mi recámara. Pero recuerdo cuando el albañil iba a levantar la barda, en aquel tiempo, yo no sé si todavía lo hagan, pero trazaban con un lazo de un lado a otro, de un castillo a otro castillo, como un hilo, para que la barda que se iba levantando se fuera como derecha. Entonces la idea de aquí cuando dice que usa bien la palabra de Dios es que nosotros tracemos la palabra de una manera recta, de tal manera que no le quitemos ni le pongamos a la palabra de Dios. A eso se está refiriendo. Este es el sentido cuando dice que vamos a presentarnos a Dios aprobados como obreros, como albañiles o como arquitectos, constructores, que trazamos bien la palabra de Dios. Hay que saber trazar la palabra de Dios, siempre hay que saberla trazar. Yo siempre desde que me casé con mi esposa, cuando mi esposa empezó a predicar, siempre, yo ya tenía más tiempo que ella, siempre le decía: mira, siempre que uses un versículo, siempre analiza lo que está antes y lo que está después, para que nunca digas algo que nunca quiso decir la Biblia. Eso es trazar bien la palabra de Dios. Cuando usamos a los estudiantes, desde que yo estaba
en las Águilas, que también tenía clases bíblicas, yo siempre les decía a los estudiantes cuando les daba clases, sobre todo de homilética y hermenéutica, siempre les decía, miren, ustedes cuando usen un versículo siempre apréndanse dos cosas importantes en los textos: explicarlo y aplicarlo. Explicarlo bien y aplicarlo. Así de sencilla es la Biblia, la palabra de Dios, pero a veces nosotros mismos con nuestros prejuicios usamos mal la Biblia, usamos mal la palabra de Dios, y tenemos que aprender a usarla bien, porque esto es parte precisamente de lo que está hablando aquí cuando dice confía en el Señor con todo tu corazón. Es decir, cuando nosotros ya hemos estudiado bien la palabra de Dios, hemos ya hablado de la obediencia, hemos hablado de la misericordia, de la verdad que debe de haber en nosotros, en nuestras vidas, como lo hay en el corazón de Dios. Ahora se nos aconseja a cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios que confiemos en una manera plena y total en Dios. Así debe de ser nuestra relación con Dios, que confiemos en una manera completa y total en Dios. El centro, mis hermanos, y la médula de la sabiduría, el centro y la médula de la sabiduría es negarnos a la suficiencia propia. Porque dice ahí, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? No te apoyes en tu sabiduría, no te apoyes en ti. No confíes en ti, en tu capacidad. Yo soy muy listo, yo soy muy inteligente, soy profesional en esto, me gusta estudiar, me sigo preparando. No confíes en ti, confía en ¿quién? En Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo, mis hermanos, esto que decimos que es el centro y la médula, es decir, yo no puedo por mí mismo lograrlo. Es como decir eso, yo no puedo por mí mismo lograrlo, Señor, pero contigo todo me es posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Contigo, Señor, todo. ¿Cuánto? Todo me es posible. Debemos confiar en el Señor, mis hermanos, creyendo que Él es capaz y sabio. Debemos confiar en Dios creyendo que Él es capaz y sabio para hacerlo mejor en nuestras vidas y en nuestros hogares. Voy a repetirlo. Debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón, creyendo que Él es capaz y sabio para hacerlo mejor en nuestras vidas y en nuestros hogares. Amén. Fíjense, la palabra apoyar, cuando dice aquí, no te apoyes en tu propia prudencia, esta palabra apoyar da la idea de poner todo el peso sobre algo o sobre alguien confiando en eso. Una mujer puede poner todo, pero todo su peso en su esposo. Todo su peso, ahí pone todo, lo descarga en él, pero luego el esposo se murió. ¿Y qué va a pasar? Le va a sufrir, le va a batallar, a lo mejor sí, allá después de unos miles de meses va a poder estar estable. Pero si desde ahorita, mis hermanos, somos prevenidos en el Señor, que no sabemos la vida, ¿verdad? No sabemos, dice mi esposa, yo me quisiera que nos fuéramos juntos los dos. Pues yo también le digo, pero yo no decido, ni tú decides, el que decide es el de arriba. Pero sí tenemos que estar listos acá, ¿dónde? En el corazón, tenemos que estar preparados. Y le digo, nosotros más, porque nosotros ya pasamos el medio siglo. Ya cuando pasas el medio siglo, como que comienzas a decir, híjole, ya se me fue muchos años. Y tenemos que estar en la realidad de la vida, ¿no? Hermanos, un día pues tenemos que irnos con el Señor. Eso es lo que esperamos, ¿o no? Pero no hay que apoyarnos en cosas que no debemos apoyarnos. Ahora, yo puse un ejemplo de alguien que se apoya en una persona,
Pero ¿cuántas veces hay personas que se apoyan en su trabajo, o se apoyan en sus bienes, o se apoyan en otras cosas? Y aquí la Biblia nos está diciendo claramente: no te apoyes en tu propia prudencia, apóyate, confía de todo tu corazón, es decir, apóyate en Dios. Ahí pon todo tu peso. ¿Sí, hermanos? Todas nuestras decisiones que tomemos, todo lo que hagamos en nuestra vida, debemos apoyarnos en Dios. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y además, mis hermanos, además de que Él sabe lo mejor para nosotros, Dios juzga las cosas mejor que nosotros. ¿Cómo juzga las cosas? Mejor. Mucho mejor que nosotros. Ahora, la palabra fiar, vamos a ver la definición de esta palabra: fíate del Señor de todo tu corazón. La palabra fiar, mis hermanos, significa confiar, apoyarte, asegurarte en Dios de todo tu corazón. Si eso hacemos, mis hermanos, si usted y yo aprendemos a confiar en Dios de una manera plena y completa, realmente, sin dudar, sin angustiarnos, sin preocuparnos, téngalo por seguro que su vida será saludable en su alma y en su cuerpo. ¿Cómo será? Saludable. Una de las cosas que más nos van a producir, mis hermanos, o que no nos dejan descansar, más bien no reposamos, a veces no dormimos bien o X cosas, van a ser, por ejemplo, las tensiones, las preocupaciones, las ansiedades, los sufrimientos. Es duro, miren, hermanos, en la naturaleza humana es duro poder confiar en Dios. Le voy a platicar un caso de esta semana, por ejemplo. Trato de usar estos ejemplos, no usamos nombres ni mucho menos, porque pues alguien ha de decir: por eso no voy a consejería, porque todo lo ventilan. Pero no es ventilar, hermanos, es usar ejemplos para nosotros que son claros. Yo no sé si para usted sea claro. Mire, por ejemplo, esta semana yo tuve una consejería con un hombre ya grande, un hermano que tiene varios hijos, la mayoría vienen a la iglesia, uno de ellos también venía a la iglesia, pero haga de cuenta que entre todos sus hijos le salió el frijolito negro, que es este hijo, con problemas. Entonces él venía y haga de cuenta, desde que se sentó en la silla, pues ya grande él, empezó a llorar. Y me platicaba y no aguantaba y lloraba, ¿verdad? Y bueno, a mí también me conmovía, a la vez ya me daban ganas de agarrar Kleenex también. Porque pues te duele lo que escuchas, ¿no? Pero él ya es un hombre grande, su hijo es un hombre de 30 y tantos años, casado, con problemas en un vicio. Entonces yo le decía, porque yo incluso estaba estudiando esto en Proverbios, y le decía: mire, en primer lugar, usted ya no debe de cargar eso. Sé que es su hijo, sé que lo ama, sé que usted no desea, porque ya en la plática pues salió el pasado, sé que usted no desea que él viva lo que usted vivió en su pasado, antes de conocer al Señor. Él tiene más de 20 años de conocer al Señor. Entonces, yo le decía: usted no debe de cargar con eso, ni eso le debe de crear en usted culpabilidad. ¿Por qué? Porque usted, junto con sus demás hijos, le han enseñado a su hijo, inclusive él ha venido a la iglesia, ha escuchado la palabra de Dios, y no es la primera vez que él está en un problema así. Ya ha reincidido varias veces en este problema. Y después de oírlo, yo le dije: es necesario que usted deje que Dios trate con él. Qué duro suena eso, hermanos, ¿sí o no? ¿Suena duro o no? Miren, a veces los papás la regamos como no tiene una idea. ¿Por qué digo esto?
Porque amamos a nuestros hijos y más si conocemos a Dios, decimos, es que tengo que amarlo como Cristo me amó y esto. Y sí, pero también el amor es disciplina. ¿Sí o no? Y cuando es disciplina, mis hermanos, nosotros no podemos estar interviniendo muchas veces. ¿Por qué ha reincidido? Porque ese joven tiene que llegar hasta... Déjelo que un día le tiene que dar una respuesta a Dios. Además, su responsabilidad directa ya no es él. Al contrario, mire, la Biblia dice que son sus hijos los que deberían de apoyarlo a usted. El pobre señor ya grande, descargando todos sus recursos sobre un hijo casado, con familia, que no se ha hecho responsable. Ciertamente duele, hermanos, sí duele, pero no estamos guiados por los sentimientos, estamos guiados por la palabra ¿de quién? Dios. Dios es sabio, y si no hacemos las cosas como Dios dice, por eso vivimos consecuencias junto con nuestros hijos. Amén. Fui a ver una película que no se la recomiendo porque ya no está en el cine. Cristiana, muy buena, híjole, yo hasta lloré, hermanos. De veras, ¿me creerán? Hasta lloré, qué bonita película, se llama Como Flechas. Estuvo hasta el viernes. Hasta el viernes, no, hasta el martes, creo que el martes fue el último día. Este martes yo fui a verla, este martes. Pero búsquela, de seguro por ahí ha de estar en internet, en Netflix, ¿verdad? Puede contratarle, se llama Como Flechas. Híjole, qué buena película, la verdad. Se la recomiendo. Y tiene que ver con esto precisamente, con lo que estamos hablando, con confiar en Dios completamente, y más en el caso de los que ya somos padres y algunos tienen problemas con sus hijos, ¿verdad? Y no saben muchas veces qué hacer con una situación. Bueno, vea esta película, híjole, muy buena, la verdad, con mucha enseñanza. Yo aprendí, a mí el Señor también me hizo llorar. Muy buena película. Pero debemos confiar. Una parte de esta película trata de esto, confiar plenamente, completamente en Dios. Ya no se la platico porque si no luego dice, ya no la contó. Sí, no, nomás les digo, pero está buena, tiene que ver con esto, tiene que ver con esa confianza plena, total, que debemos tener en Dios. Entonces dijimos, una de las cosas que más nos producen turbación en la vida, que no nos dejan vivir en paz y a la vez deterioran nuestro físico, dijimos, son las tensiones, las preocupaciones, las ansiedades, los sufrimientos. Y ahí es, mis hermanos, de los problemas que vivimos todos los días, es ahí donde usted y yo tenemos que aprender a confiar y apoyarnos verdaderamente en Dios. Esa es la relación que debe haber de nosotros. ¿Con quién? Con Dios. Vamos a un texto, Filipenses 4, que también nos habla de algo similar. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 9. Vaya conmigo ahí, por favor. Filipenses 4, 6 al 9. Cuando lo tengan me dicen, listos. ¿Listos? Mañana vamos a comer bien rico, ¿eh? Bien. Dice Filipenses 4, 6. Por nada estéis. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por nada. ¿Por qué te afanas? Aquí hay dos cosas. Por nada estéis afanosos. La palabra afán significa, esta palabra afán habla de aflicción, preocupación, angustia. Y está hablándome de un 0%. ¿Cuánto? ¿A quién le está dirigiendo esta carta Pablo? ¿Creyentes o inconversos? Si el creyente le cuesta trabajo, ¿cómo le será al inconverso? Al creyente le está diciendo 0% de aflicción, 0% de preocupación, 0% de angustia. Cristianos, tenemos que aprender a no preocuparnos por nada.
Y fíjense cómo las experiencias del aprendizaje te van ayudando, ¿verdad? A este hermano que tuve en consejería, el Señor que les comento, cuando estaba hablando con él, el Señor me trajo a la memoria algo que yo les he enseñado de un siervo de Dios que él vivió, ¿verdad? Y yo le decía al hermano, a ver, hermano, digo, yo sé que usted sufre por su hijo, yo sé que usted, pero a ver, contésteme estas preguntas. Y le empecé a preguntar, dígame usted algo, ¿quién conoce mejor a su hijo, usted o Dios? Y me contestó, Dios. Otra pregunta, ¿quién conoce el futuro de su hijo, usted o Dios? No, pues Dios. ¿Quién puede sacarlo del problema en el que él está envuelto, usted o Dios? No, pues Dios. Fíjese, con estas tres preguntas, usted ya se dio cuenta que el único que puede hacer las cosas es Dios. Confíe en Él, descanse en Él, repose en Él. ¿Sí o no, hermanos? Cuando usted esté en un problema, pregúntese lo mismo. Usted nada más haga estas tres preguntas en su vida y dése cuenta que la realidad está en las manos de Dios, no en nosotros. Y nunca vemos cosas que esperamos ver porque no estamos confiando en Dios como deberíamos de estar confiando en Dios. Por nada, por eso dice, como familias cristianas, desde el esposo hasta los hijos, debemos aprender que nada nos debe causar desequilibrio emocional y mental. Cuando hay aflicción, cuando hay preocupación, cuando hay angustia, dígame usted, ¿tenemos desequilibrio emocional y mental? ¿Sí o no? Claro. Algunos hasta diarrea. Digo, de tanta angustia se enferman del estómago, ¿sí o no? Otros de la presión, con dolores de cabeza, de tanta angustia. Yo ya se los he platicado, inclusive yo, por ejemplo, cuando pasé lo de mis ojos de tanta preocupación, yo me enfermé de mis riñones. De tanto que estuve con la mente clavado, no al 0%, sino al 100% en mi aflicción. Cuando el Señor me dice, por nada, ¿cuánto? Nada. Qué tremendo, ¿no? Para empezar, el afán, mis hermanos, y la oración, el afán y la oración son totalmente opuestos. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que el afán y la oración son dos polos opuestos? Por eso dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego y en acción ¿de qué? De gracias. Y tenemos que entender que nuestra aflicción, nuestros sufrimientos, nuestros dolores son opuestos a la oración. Completamente opuestos. La oración, mis hermanos, ¿a dónde nos va a llevar la oración? A confiar, a descansar en Dios. ¿Sí o no? La oración nos va a llevar a saber que Dios nos ayuda para evitar todos estos males que afectan la vida del ser humano. No las pastillas Dalai, que algunos ya vieron en la televisión la publicidad, Dalai, porque duermas tranquilo y vas y ni con el Dalai duermes. La oración, mis hermanos, como la acción de gracias, nos refieren a nosotros los creyentes que la manera en que verdaderamente vamos a estar confiando es a través de ellas, la oración, la acción de gracias. Cuando estés pasando un problema bien fuerte, dile gracias, Señor. Comienza a darle gracias. Porque si no fuera por Él, no me daría cuenta que todavía me falta fe. Si no fuera por Él, no me daría cuenta que todavía me hace falta confiar, Señor, que tú puedes hacer la obra, o dejar algunas áreas de mi vida que seguramente se van a manifestar en mí. Todos, mis hermanos, todos, sin excepción de ninguno, todos experimentamos toda clase de angustias, preocupaciones y sufrimientos, todos, de una manera o de otra. Pero Pablo nos está aconsejando
con toda la sabiduría de Dios, que cambiemos las preocupaciones, que cambiemos nuestros temores, que cambiemos nuestras angustias que tanto nos afectan por oraciones, acciones de gracias. Es como decirnos, mire, es como decirnos Pablo, haga de cuenta que nos está diciendo Pablo, ¡hey! Preocúpense menos y oren más. ¿Cuántos dicen amén? Es como si nos estuviera diciendo, ¡hey! Hagan más acciones de gracias que quejas de angustia. Porque a mí, Señor, si tengo 15 años estudiando en el instituto bíblico. ¿Cuántos? 15 años. ¿Qué estás haciendo aquí con 15 años? Vete a servirle a Dios. Sin angustia, sin preocupaciones. Amén. Así que mis hermanos, de esta manera estaremos trasladando todo el peso de nuestra angustia que llega a nuestra alma a las manos de Dios. Echando, dice el Señor en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él que tiene cuidado. ¿De quién tiene cuidado? De nosotros. Suelta el costal. Suéltalo. Fíate del Señor tu Dios de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Aquellos que se siguen apoyando en su propia prudencia, pues mire, por eso están malhumorados, enojones, ¿verdad? Y más, y ya les llegó el medio siglo en adelante, ya todavía como que, ¿verdad? Se parecen al endemoniado gadareno, ¿verdad? Hermanos, no debemos de ser así, debemos de ser personas que pasemos lo que pasemos, estamos en el reposo del Señor, porque confiamos completamente en nuestro Dios. Amén. Y yo sé que cuando uno habla de esto, muchos allá sentados están diciendo, ay, sí, qué fácil decirlo, porque usted no vive cosas como las que estoy pasando yo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tú piensas. Yo también tengo mis luchas. También tengo mis pruebas, también tengo mis aflicciones, mis angustias, pero he aprendido a doblar mis rodillas. Hay una frase que en la oración, cuando hemos dado la clase de la oración, una frase que hemos aprendido que dice, el que sabe estar de rodillas, sabrá estar de pie en cualquier aflicción de su vida, pero hay que saber estar de rodillas, hay que saber estar buscando a Dios. Cuando uno ora, mis hermanos, fíjense bien, cuando nosotros oramos, precisamente la oración es como la respuesta donde nosotros le decimos a Dios, es una parte, no lo es todo, pero es una parte donde nosotros le estamos diciendo de Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Sigue diciendo Filipenses 4:7, vimos el 6, dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, cosas que nosotros no entendemos, pero hacemos como Dios nos dice. Yo no entiendo, pero Señor, yo voy a confiar en ti, voy a descansar en ti, yo no me voy a preocupar porque yo no puedo, pero tú sí puedes. Pero su paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz, mis hermanos, la paz de Dios, que es completamente diferente a la paz del mundo. La paz no se encuentra en el simple hecho de tener un pensamiento positivo, no. La paz, mis hermanos, es aquella donde nosotros sabemos y estamos convencidos que Dios controla y tiene el control de nuestra situación y nos asegura un buen final. Una vez un hombre dijo esto, escuche esto que dijo un hombre, me gusta. El que confía en los cuidados de Cristo, en lugar de atormentarse por sus problemas, experimentará la paz de Dios que le librará del agobio de toda ansiedad. ¿Qué nos va a librar de la ansiedad, del sufrimiento y de las preocupaciones? ¿Qué nos va a librar? La paz.
que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú oyes la paz de Dios, mis hermanos, no simplemente es calma, pero es una calma que te trae un bienestar a tu emoción, a tu mente, a tu voluntad, a tu cuerpo. Por eso es saludable, ¿no? Hay salud en eso. Vamos a reflexionar un poco, hermanos. Aquí tenemos un consejo muy bueno de parte de Dios para nosotros en nuestra relación con Él, ¿verdad? Que nos ofrece con certeza una maravillosa guía en un camino de paz. Ahora, ¿qué contraste? Les voy a leer un texto, el contraste de esto. En Proverbios 28, verso 26 dice, escuche, el que confía en su propio corazón es necio. ¿Es qué? Necio. Si sigues confiando en ti, si sigues llevando el peso de algo que no puedes y que Dios ya te ha dicho que confíes de todo tu corazón en Él, esto significa, mis hermanos, que eres no lo digo yo, para que no se enoje conmigo, lo dice la Biblia, ¿o no? El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Qué hermoso es confiar en nuestro Dios. Fíjese, un maestro dijo como ejemplo, él era un maestro de estudios bíblicos y enseñaba sobre esta confianza total en Dios. Y él contó que este hombre reconocía que no confiaba plenamente en el Señor hasta que llegó un momento en su vida que él sufrió de cáncer. Cuando él supo que tenía cáncer en su vida, entonces dice este hombre que aprendió a tomar los días no como se presentaban, como lo hacía antes, sino que se dio cuenta que esta enfermedad lo llevó a no opinar sobre la vida de la manera en que él la veía antes. Ahora, este hombre cada mañana, cada nuevo día, si amanecía oscuro, si amanecía gris, si amanecía lloviendo o con mucho sol, este hombre siempre se levantaba y decía, Señor, gracias por darme un nuevo día. ¿Por qué? Porque él sabía que en cualquier momento con su enfermedad, él podía partir. Quizás el cielo estaba nublado o estaba brillando, quizás era un día luminoso, pero en cualquier caso este hombre aprendió siempre a darle gracias a Dios. Así es como debemos hacerlo nosotros, mis hermanos. No tenemos que esperar que Dios nos tenga que llevar a una situación tan difícil para darle la respuesta de lo que tanto nos ha enseñado, ¿no? Yo podría decir que también eso me pasó a mí, ¿verdad? Yo predicaba, yo les he dicho que cuando me pasó lo de mis ojos, yo estaba pastoreando una iglesia donde fui enviado que se llama La Laja, es un pueblo a 5 minutos de Zapotlanejo. Y yo recuerdo, ahí tengo mi cuaderno de notas y le puse con letras grandototas, inclusive después de que me pasó, nunca se te olvide lo que Dios te enseñó durante este tiempo. Y todo un mes yo le hablé a la iglesia, a los que se congregaban ahí, yo les hablé cómo confiar en Dios, cómo sacar provecho de las pruebas, cómo sacarle un beneficio a los sufrimientos, todo lo que tenía que ver con pasar cosas difíciles, todo un mes. Y cuando me vino a mí el momento de prueba, yo también por un momento pensé que yo confiaba totalmente en Dios y me di cuenta que no. Y a veces así nos pasa. Hasta que no pasamos por cosas nos damos cuenta si realmente está nuestra confianza total en Dios o no. Así, abramos nuestro corazón, ¿no? Recordemos que el Señor Jesús nos dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Cómo estará el cuerpo? Wow. Así que si usted, mi hermano, se entrega completamente confiando en Dios, si usted se encuentra en ese sendero de la vida, de la angustia, el sufrimiento, pero
en su ojo usted no mira las circunstancias, sino usted está mirando al Señor, esto dice que usted estará lleno ¿de qué? De luz. Y la luz, mis hermanos, significa la totalidad de vida de Cristo en nosotros por la plena confianza que tenemos en Él. Muy bien, vamos a seguir. Proverbios, versos 7 y 8. Sigue diciendo, ya nos dijo cuál es nuestra relación con Dios, sigue hablando de nuestra relación con Dios. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántos tienen duda todavía, mis hermanos, que estar bien con Dios, obedeciéndolo, confiando en Él, siguiendo su camino? ¿Cuántos de ustedes todavía tienen duda de que es una vida saludable? Lo contrario de confiar y no apoyarnos en Dios, mis hermanos, sino apoyarnos en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestra propia sabiduría, nos va a llevar a no apartarnos del mal. Al contrario, estaremos con acciones de mal. Querer ser sabios en nuestra propia opinión y no tener temor de Dios siempre nos va a llevar a trágicas consecuencias. Por ejemplo, no lo busque, anótelo nada más porque es un pasaje largo. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 1 al 11. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 11. Yo les voy a leer esto rápido para que se den cuenta lo que es confiar en uno mismo y las consecuencias que trae de confiar en uno mismo, ¿no? Pero luego vamos a ver qué es confiar en Dios y qué consecuencias hay de confiar en Dios. Dice aquí, y Samuel habló a todo el pueblo de Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido por los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Cuántos hombres mataron? Cuando dice herir es porque los mataron. 4,000 hombres del pueblo de Israel. Y entonces dice que cuando volvió el pueblo de Israel al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Hofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, fíjese bien, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída del campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decía, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Verso 10, dice, pelearon pues los filisteos e Israel, ¿otra vez qué? Fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha una grande mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuántos ahora? 30,000 hombres, ya no 4,000, 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, es decir, todavía perdieron el arca de Jehová. Dice, y muertos los dos hijos de Eli, Hofni y Fines. Ahora, esta historia, mis hermanos, tiene que ver con lo que estamos hablando, de querer ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque aquí vemos nosotros, primero, que cuando fueron a la guerra, Israel, nunca consultaron a Dios. ¿Cuándo? Nunca. ¿Cuántas veces haces algo y nunca consultas a Dios? Todo lo que tú hagas sin consultar a Dios, eso se llama, lo que dijimos, ser sabios en nuestra propia
opinión. Nunca lo hicieron. Segundo, jamás consultaron para saber cuál era la verdadera razón de la derrota con los filisteos. Solamente se lo preguntaron, pero nunca consultaron a Dios. Señor, dinos cuál es la razón del por qué nos han vencido los filisteos. ¿Por qué nos han derrotado los filisteos? Y tercero, trajeron el arca del pacto como un amuleto pensando que Dios les daría la victoria. Muchos usan las cosas de Dios como un amuleto nada más. No porque realmente le conozcan a Dios y tengan una plena confianza en Dios. No. Y cuarto, los hijos de Elí que cargaban el arca en la batalla eran hombres impíos, perversos, que se acostaban con las mujeres en las puertas del templo. Y el papá Elí no les decía nada. Los dejaba seguir ministrando como sacerdotes cuando sus vidas eran vidas de pecado. Y ya Dios le había advertido por un profeta y no hizo caso. Después Dios le mostró, le reveló a Elí lo que iba a hacer por su casa, y ni aún así Elí hizo algo por sus hijos. Estas son las consecuencias de no confiar completamente en Dios, de no apartarnos del mal, de no tener temor de Dios. Cuando nosotros confiamos completamente en Dios, cuando nosotros descansamos completamente en Dios, mis hermanos, es porque tenemos temor de Dios, y es porque en ese temor de Dios nos apartamos del mal, de no hacer las cosas que no agradan a los ojos de Dios. Y mire Samuel, ¿qué hizo Samuel? Con esto voy a terminar. Primera de Samuel 7, verso 3. Dice, habló Samuel, después de todo lo que había pasado, habló Samuel, acuérdese que Dios levantó a este profeta, Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ¿qué significa? Se arrepienten. Y quitan los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Vea cómo Dios les iba a dar la victoria. Cómo iban a vivir una vida saludable si lo que estaban haciendo, ¿no? Y les dice Samuel, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y cuando el pueblo hizo eso, Dios le dio la victoria sobre los filisteos. Y dice ahí una parte, jamás los filisteos volvieron a molestar a Israel mientras Samuel vivió. Mis hermanos, cuando confiamos en Dios y no confiamos en nuestra propia opinión, cuando reconocemos que hemos confiado en nosotros mismos y no en Dios como deberíamos de confiar, cuando aprendemos a temer a Dios y apartarnos del mal, entonces Dios traerá una paz a nuestro corazón que nos dará bienestar y salud, como lo dice, apártate del mal porque esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. No le eche la culpa a sus males, nada más algunas cosas. Analice su corazón. Amén.